Simón Wiesenthal, época Ajaronín, 1908 a 2005. Fue un investigador y cazanazis judío que, tras haber estado prisionero en el campo de concentración de Mauthausen durante la Segunda Guerra Mundial, dedicó la mayor parte de su vida a localizar e identificar criminales de guerra nazis que se encontraban fugitivos para llevarlos ante la justicia. Nació en una familia judía en Bukhatsk, cerca de Leópolis, en la actual Ucrania. Se tituló como arquitecto en la Universidad Técnica de Praga en 1932, pues habían rechazado su admisión en la Universidad Politécnica de Leópolis. En 1936 se casó con Sila Mueller. Wiesenthal vivía en Leópolis, por entonces perteneciente a Polonia y en la actualidad parte de Ucrania. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, momento en que esta ciudad fue ocupada por la Unión Soviética, el padrastro y el hermanastro de Wiesenthal fueron asesinados en circunstancias nada claras, y Wiesenthal fue forzado a cerrar su firma y a trabajar para el Estado. Cuando Alemania invadió a la Unión Soviética en el año 1941, Wiesenthal y su familia fueron arrestados en Checoslovaquia. La esposa de Wiesenthal pudo ocultar su origen judío a los soldados alemanes con falsos papeles que le fueron suministrados por la resistencia polaca a cambio de diagramas de las interacciones de la vía férrea que dibujó su marido, pero este no fue tan afortunado. Fue internado en 5 campos de concentración durante más de 4 años. Wiesenthal consiguió los nombres de los soldados alemanes que conoció durante su reclusión y, una vez liberado, se dedicó exclusivamente a buscarlos y acusarlos públicamente de criminales de guerra nazis. Fue liberado en el año 1945 del campo de concentración de Mauthausen por los estadounidenses. Cuando el genocidio terminó en el año 1945, todo el mundo se volvía a casa para olvidar. Pero él no. Tenía una tarea que nadie más quería. Cuando los aliados se interesaban sobre todo por la Guerra Fría, tan pronto como mejoró su salud, ofreció sus notas sobre los criminales nazis al ejército de los Estados Unidos y trabajó recogiendo documentación para los procesos judiciales sobre los nazis realizados en los juicios de Nuremberg. En el año 1947, él y 30 voluntarios más fundaron el Centro de Documentación Judía en Linz, Austria, con el propósito de recoger información para futuros procesos. Sin embargo, los Estados Unidos y la Unión Soviética perdieron el interés en promover procesos contra crímenes de guerra y el grupo se dispersó. Pese a todo, Wiesenthal continuó reuniendo información en su tiempo libre, mientras trabajaba en todo momento en ayudar a los afectados por la Segunda Guerra Mundial. Wiesenthal fue una figura fundamental en la captura y procesamiento del principal factor de la solución final, Adolf Eichmann. En 1954, Wiesenthal logró localizar e identificar en Buenos Aires al destacado nazi Adolf Eichmann e informó de ello al Centro de Investigación del Holocausto Yad Vashem en Israel, quienes al principio eran muy escépticos al respecto, pero finalmente Eichmann fue capturado por el Mossad en la conocida Operación Garibaldi. Entre sus logros se encuentran la identificación de Karl Bauer, el oficial de la Gestapo responsable del arresto de Ana Frank, quien fue descubierto en el año 1963 cuando trabajaba como inspector de policía en Viena. También localizó a otros 9 de los 16 nazis juzgados en la Alemania Occidental por el asesinato de la población judía de Leópolis, la ciudad natal de Wiesenthal. El austriaco Franz Taggi, comandante de los campos de concentración de Treblinka y Sobibor, fue capturado en 1967 en el Brasil gracias a su investigación, y el alemán Josef Sauenberger, comandante del gueto de Premysl, fue detenido en 1987 en Argentina. Hermine Braunstein, una ama de casa que vivía en Queens, Nueva York, también fue identificada por Wiesenthal como la yegua de Majdanek, así llamada porque acostumbraba a patear a las reclusas hasta matarlas. Finalmente fue extraditada a Alemania en 1973 y condenada a cadena perpetua en 1981. Estuvo tras los pasos de Josef Mengele en el Paraguay, pero se le escabulló al momento de encontrar a Eichmann en 1959. En 1977 se fundó en la Universidad Yeshiva de Los Ángeles el Simón Wiesenthal Holocaust Center,
que en la actualidad tiene más de 400.000 miembros y sedes en Toronto, Miami, Buenos Aires, Jerusalén y París. Más adelante, en 1979, la Oficina Especial de Investigación OIZ en Estados Unidos compartió con Wiesenthal información sobre personas sospechosas de haber participado en el genocidio. Tras 58 años de trabajo, finalmente se retiró en el año 2003, diciendo que había encontrado a todos los nazis que había estado buscando y les había sobrevivido. Si hay algunos pendientes, ya son demasiado viejos y débiles para afrontar ahora el juicio. Mi trabajo está hecho. Sin embargo, según Wiesenthal, el último nazi que todavía restaba enjuiciar fue Alois Brunner, mano derecha de Eichmann, de quien se dice se encontraba oculto en Siria. Wiesenthal consiguió a lo largo de su vida llevar a la justicia a más de 1.100 reos de crímenes contra la humanidad en todo el mundo. En cierto modo, el recién fundado Tribunal Penal Internacional se constituye un heredero de su labor. Recibió numerosas distinciones en su honor en todo el mundo, entre ellas la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos y el reconocimiento como Caballero Honorífico de Gran Bretaña. La esposa de Wiesenthal fallecería el 10 de noviembre de 2003, a la edad de 95 años. Wiesenthal falleció en Viena mientras dormía el 20 de septiembre de 2005, a la avanzada edad de 96 años. Fue enterrado en Herzliya, Israel, 3 días más tarde, el 23 de septiembre. Simon Wiesenthal escribió muchas obras, entre ellas Operación Nuevo Mundo, La misión secreta de Cristóbal Colón, Max y Helen, El Holocausto, Los límites del perdón, Los asesinos entre nosotros y Justicia no venganza. Sobre su obra Operación Nuevo Mundo, La misión secreta de Cristóbal Colón, expone su investigación referente al descubrimiento del Nuevo Mundo realizado por Cristóbal Colón, cuya fecha y hora de salida coincidía con la marcada de la expulsión de los judíos de España del Edicto de Granada el 2 de agosto de 1492. En su libro, Wiesenthal explica que los judíos veían con esperanza el descubrimiento de unas tierras donde podrían estar algunas de las 10 tribus del reino de Israel, deportadas por los asirios a sus provincias más lejanas, ya que tenían noticias de relatos de marineros y mercaderes en los puertos, quienes contaban que en el extremo oriente vivían hebreos, que no solo eran libres, sino que incluso pertenecían a las clases privilegiadas o regían territorios. También expone la hipótesis de que Colón fuera de origen judío, sustentada en su comportamiento coincidente con el de muchos judíos conversos que hacían lo posible para ocultar su origen. El hecho de que en Portugal trabajara como cartógrafo, profesión típica de los judíos, y en su profundo conocimiento del Antiguo Testamento, sus anotaciones de B.H. Baruch Hashem al margen de los libros y su cita de los profetas, sobre todo el profeta Isaías, entre otras cosas, son indicadas en esta interesante investigación.